el tema del corazón, porque agosto precisamente es el tema dedicado a concientizarnos de la relevancia, ¿verdad?, de la prevención, de los principales problemas en esta materia de salud. El 70% de los mayores de 15 años acá en Chile tiene obesidad en nuestro país. Es una condición que conlleva una serie de riesgos cardíacos. Para generar conciencia, el Ministerio de Salud declaró agosto como el mes del corazón. Y el foco está en la prevención y, ojo, sobre todo en mujeres y también los niños. ¿Por qué? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy, Luis Morales, que es cardiólogo de la Clínica Alemana. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Tanto hablamos siempre del corazón, las enfermedades cardíacas y la mortalidad en Chile está muy asociada a estos problemas. ¿Qué pasa con los chilenos? ¿Por qué esto es así? ¿En otros países es lo mismo? Yo te diría que no solo con los chilenos, a nivel mundial, pero claramente para nosotros es un tema extremadamente relevante lo relacionado con la mortalidad cardiovascular. Si es un problema mundial, ¿por qué para nosotros es especialmente relevante? ¿Hay ciertos factores que están incidiendo en que corramos más riesgo que otros países? Sí. Tabaquismo es uno, obesidad es otro. En eso tenemos algunos récords que no son dignos de los que podemos estar orgullosos. Sí. Ahora, yendo, digamos, al nivel de relevancia, por ejemplo, de la obesidad. El 70% de las personas mayores de 15 años son obesas. Sí. Es 70% de los mayores de 15. Sí. O sea, es brutal. Y lo peor de todo es que el 30% de los niños. Sí. Mira, ahí es un tema que por más que se han tratado de hacer distintas campañas y de tener un poco más de conciencia, es un tema que es difícil de manejar. Yo creo que el foco debiese estar en nuestros niños. Ahora, campañas hay, se habla mucho de esto, llevamos años tratando el tema, poniéndolo sobre la mesa, sabemos que tenemos este problema de obesidad, pero la cosa no cambia. Se ha avanzado en muchas cuestiones, por ejemplo, la ley de etiquetado, la participación de la industria, por ejemplo, del pan. Ayer comentábamos el gran nivel de consumo de pan que tenemos, casi campeones mundiales después de Turquía, 90 kilos al año de pan. Pero seguimos teniendo nuestra base alimenticia en esto, en alimentos en que un pan tiene 234 calorías. Sí, lamentablemente el tema no se va a solucionar corrigiendo un factor. El tema nutricional es un elemento a considerar, pero el otro tiene que ver además con la actividad física. Y en estos dos factores estamos al debe. Yo te diría que no como sociedad solo chilena, sino a nivel mundial. La industrialización trajo un cambio al que inicialmente solucionó muchas cosas, pero las consecuencias de esos cambios las estamos viendo ahora. Hay un grado de desigualdad también, porque depende de qué sector. Es una situación bien social. Usted trabaja en una clínica muy conocida, la Alemana, que tiene, como otras, su unidad especial deportiva. O sea, cuando una clínica hace una clínica especial, es porque tiene clientela. Entonces uno podría decir, oiga, el deporte está más presente que nunca. Uno ve las corridas, se llena de gente. Uno ve gente tratando desde las 5 de la mañana. ¿Pero dónde? ¿En qué parte? ¿Es en todas partes igual? No. Entonces se da una contradicción y una paradoja bien evidente, al menos en nuestra sociedad. Sí, pero es un tema no solo de nuestra sociedad. Tiene que ver mucho con los tiempos libres o dedicados a este tipo de actividades que uno es capaz de generar durante el día. Y la posibilidad también de dónde te desenvuelves, vives, tu entorno, si tienes situaciones de seguridad que te permitan hacer más actividad al aire libre o no. Hay un montón de factores, pero lo que llama la atención son algunas contradicciones. Lo he hablado con otros especialistas. Tenemos un grave problema que es la obesidad en los niños. Y resulta que hoy día, en vez de meterle más educación física, más actividad física, ya no es obligatoria, en fin. ¿Cómo se explica esta situación? Bueno, es un tema complejo, yo te insisto, el tema no se corrige solamente haciendo más actividad física, sino que además hay que controlar todo el entorno. Y esto implica las distintas leyes que se están
ya aprobadas, como el tema del etiquetado, la ley de tabaco. Sí, hace ruido de que efectivamente la educación física no sea obligatoria, pero yo creo que es en esa población justamente, los niños de edad preescolar, donde tenemos que empezar a incentivar y motivar cambios de hábitos, porque de eso estamos hablando, de cambios de hábitos. Sí. En términos de la alimentación, ok, tenemos etiquetado, en fin, pero de todas maneras se sigue consumiendo mucho alimento procesado y ultraprocesado, y sobre todo en la población más pequeña. Pero es que lamentablemente eso tiene que ver con el acceso a ese tipo de medicamentos, a ese tipo de alimentos. Sí, tiene que ver con eso. Absolutamente. Precio y disponibilidad. Y facilidad de consumo. Porque es mucho más fácil sacar un alimento que está ultraprocesado y consumirlo que tener que efectivamente seleccionar mejor los alimentos, que preparar los alimentos de una forma distinta. Sí. Dejando el factor alimentación, el factor físico, vamos a la importancia de la prevención. Hablábamos que el enfoque de este mes del corazón está, bueno, en los niños, como ya hemos hablado, pero también en la mujer. ¿La mujer tiene mayor incidencia? ¿Tiene más riesgo cardiovascular que el hombre? En realidad, llega un momento a lo largo de la vida que el riesgo cardiovascular del hombre y de la mujer se iguala. Tiene menos riesgo antes de los 40 años, sobre todo la mujer que todavía está en edad fértil, que todavía sigue teniendo menstruación. ¿Hasta los 40 la mujer? Posmenopáusica. Ahí empieza a aumentar el riesgo. Ya, perfecto. ¿Y por qué aumenta el riesgo? Tiene que ver con temas un poco más bien... ¿Hormonales? Hormonales, metabólicos, genéticos. Sí, y claro, en la medida en que sobre los 40 años la edad... aumenta el riesgo, se equipara al riesgo de tener un evento en relación al hombre. Todos los factores que hemos hablado han provocado, por ejemplo, que veamos cada vez más problemas cardíacos en gente joven. Tabaquismo, sedentarismo, alimentación, tantos factores, pero ¿usted ha notado en su carrera que esto ha cambiado en corto tiempo? ¿Usted está viendo efectivamente más infartos, más problemas coronarios, cardíacos en gente, no sé, menor de 50 años? Sí, es una realidad. ¿Y eso es hombres y mujeres o más hombres? Hombres y mujeres, pero efectivamente un poco más en hombres, pero es una realidad. Es una realidad que se está viendo más enfermedad coronaria en personas más jóvenes. Ahora, una de las cosas peligrosas de estas patologías es que son silenciosas, no dan mucha señal. Incluso vemos muchos deportistas. ¿Qué le ocurre? Gente joven, con buena alimentación y todo. ¿Cómo podemos anticiparnos? ¿Cómo prevenirlo si no hay síntomas? O sea, mira, hay dos cosas que son relevantes. Uno que tiene que ver con lo que se llama prevención primordial. La prevención primordial implica tener conductas de vida que sean saludables para tratar de evitar tener factores de riesgo. Eso estamos hablando en etapas muy tempranas. Una vez que aparecen los factores de riesgo o que empezamos a adquirir hábitos de riesgo, como el tabaco, como la mala alimentación, como la falta de actividad física, o que adquirimos patologías como obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol alto, estos son factores de riesgo. Y ahí tratamos de controlar esos factores de riesgo para disminuir la posibilidad de que haya un primer evento. Cuando hay un primer evento, entramos en una etapa distinta de prevención que implica probablemente el uso ya de medicamentos de forma permanente para tratar de evitar un segundo evento. No sé si me... Sí. Ahora, el tema es que probablemente el porcentaje de chequeo anual en Chile es bajísimo. O sea, las personas que tienen dentro de su planificación, de su mecánica, ir una vez al año al médico a hacerse un chequeo preventivo, que incluso en el sistema de salud público es gratis, está incluido. Sí. ¿Será el 10%? Yo creo que un poco menos. Menos, ¿cierto? Sí, yo creo que un poco menos. Ojo que efectivamente, tal como tú lo comentas, el auge garantiza un chequeo anual. ¿El GES también? El GES, a eso me refiero. O sea, es para el sistema público y privado. Y en el privado también está incluido. Que es un examen que se llama el EMPA, que es el examen de medicina preventiva del adulto, que está disponible y a eso uno pudiese acceder. Hay un tema de desconocimiento, probablemente también de tiempo, probablemente además al tema de no tener síntomas, que hace que uno no use eso. Pero ¿será recursos. Eso nomás o será el tema del costo? Porque, ok, tenemos el examen incluido, gratis, pero ¿cuántos
dicen, ¿sabe qué? No quiero ir a hacerme el chequeo. Me van a encontrar algo. Y el me van a encontrar algo, ¿qué significa? Exámenes, esto, el otro, derivación, bono, gasto. Es caro. ¿Será eso? Mira, pudiese ser un factor, ¿ya? Pero ojo que la atención primaria en este minuto está en capacidad de asumir esos pacientes. Y a nivel del sistema de salud privado también. Entonces sí, puede ser que efectivamente hay un tema de costos asociados, pero yo creo que más es un tema de despreocupación en relación a la ausencia de síntomas y por otro lado de desconocimiento que se puede tener acceso al beneficio. Sí, una persona que tiene síntomas evidentes como el dolor agudo del pecho, la sensación de que te lo aplastan, que te presionan el pecho, ese dolor que se va a uno de los brazos o al cuello, eso no es paulatino, eso ya es un síntoma de infarto, ¿no? Hay que reconocer dos cosas. Uno, lo que es, el nombre técnico es enfermedad coronaria crónica. En el fondo, en palabras más sencillas, lo que significa es que por la presencia de estos factores de riesgo y por un proceso propio del paso de los años, se van formando placas de colesterol y de calcio en las arterias. Y este proceso, que generalmente es un proceso lento, puede llegar algún minuto en que la placa de colesterol y de calcio sea tan grande que dificulta el paso de sangre. Y que cuando la persona haga actividad física, el flujo por esa arteria que está con una estrechez no sea suficiente y genere dolor. Y que es un dolor como tú lo describes, un dolor opresivo, generalmente asociado al esfuerzo, que generalmente se irradia o al cuello o a los brazos. Que la persona deja de hacer actividad y el dolor disminuye o desaparece. Pero eso, ahí estamos en un contexto de lo que se llama enfermedad coronaria crónica, que es una alarma y que puede decir, oye, este paciente efectivamente tiene mucha enfermedad coronaria y tiene más riesgo de tener un infarto. Hablamos de un infarto agudo del miocardio cuando una de estas placas, que puede ser una placa pequeña o una placa muy grande, se rompe. Se expone el contenido de la placa, las plaquetas van a tratar de reparar esa placa y terminan formando un coágulo dentro de la arteria que termina por obstruir totalmente el flujo de sangre o limitar más el flujo de sangre. Y eso genera un dolor agudo, que puede ser en reposo, ¿ya? Y que es un dolor que habitualmente dura más de 10 minutos y que generalmente obliga a consultar. Ahora, el factor alto colesterol no tiene necesariamente que ver con una persona gorda. Hay personas delgadas que pueden también tener un colesterol alto. Lo pregunto porque a veces una persona delgada dice, yo estoy impecable, no tengo problema. Y resulta que puede ser engañoso. Absolutamente. Ya. Absolutamente. O sea, hay casos de gente delgada que tiene colesterol alto. Sí, ahí. Es una realidad. ¿Y hay un tratamiento para eso? ¿Eficiente, efectivo, rápido? ¿Una persona con alto colesterol, con aplicar un tratamiento, puede revertirlo, contrarrestarlo? A diferencia, por ejemplo, otro factor es la alta presión arterial. La gente hipertensa es algo más permanente. Pero el tema del colesterol, ¿tiene remedio? O sea, mira, nuevamente entramos al tema de prevención, sí, que a eso es lo que nos estamos refiriendo. En el fondo, a la medida que una persona tenga los niveles de colesterol, sobre todo de colesterol LDL altos, el riesgo de tener más placas de colesterol aumenta. Y al tener más placas, el riesgo de tener un evento agudo aumenta. Claro. ¿Sí? En la medida en que somos capaces de, por distintos métodos, bajar el colesterol, el riesgo de esa persona disminuye. Y así hablamos de todos los factores de riesgo cardiovascular. En la medida en que una persona tiene más riesgo, la posibilidad de tener un evento es mayor. Es distinto tener una persona que tiene 40 años y que solo tiene el colesterol alto a tener una persona que tiene 60 años, que fuma, que tiene el colesterol alto, que tiene hipertensión y diabetes mal controlada. La posibilidad de que esta segunda persona tenga un evento coronario es mucho mayor. No significa que el otro no lo pueda tener, pero la posibilidad es menor. Lo mismo que en el factor genético. Lo mismo, absolutamente. Una persona que tiene padre, madre, que tiene o tuvo problemas cardíacos, tiene que estar ojo. Absolutamente. 100% atenta, porque es muy probable que se repita el cuadro. En el fondo, lo que... y aquí me quisiera detener un poco, porque hasta hace unos años atrás el factor genético era como, mala suerte.
tienes tu papá o tu mamá con enfermedad coronaria precoz y una muerte cardiovascular precoz, eso es un factor de riesgo que no podemos modificar. Y efectivamente los genes no los podemos cambiar, pero lo que sí sabemos es que con solo mantener el peso adecuado, dejar de fumar, comer de forma saludable y hacer actividad física, podemos modular esos genes y disminuir el riesgo cardiovascular de forma extremadamente importante. Por lo tanto, tener antecedentes familiares es un factor de riesgo, pero es un factor de riesgo que lo podemos modular. Nuevamente con dieta, ejercicio, no fumar y mantener un peso adecuado. Bueno, importantes consejos en el mes del corazón. Gracias, doctor Morales, por venir esta mañana al canal 24 Horas. No, gracias. Que tenga buena jornada. Muchas gracias.